Adelante. Gracias, pues otra vez bienvenidos todos. Qué gusto que pudieran estar acá con nosotros en este espacio. Les platicamos un poquito de lo que nosotros hacemos en este grupo, que en sí el grupo de rutas freudianas pertenece, por así decirlo, a un grupo más grande, que es el grupo de Lacan, una lectura bilingüe, que es un grupo que coordina el profesor Jorge Huerta ya de hace varios años a la fecha, donde él inició trabajando la revisión de los seminarios de Lacan de manera cronológica. Él lleva ese espacio y tienen un taller ahorita todavía con la revisión del seminario La lógica de la fantasía. Y después de un tiempo surgió este otro espacio que se llama así, Rutas Freudianas, donde acá nosotros nos enfocamos a la revisión de los textos de Freud, no de manera cronológica, sino más bien en relación a los temas que nos vayan convocando como grupo. Y de un tiempo para acá buscamos, bueno, más bien hicimos un paréntesis porque el mismo grupo nos vimos con inquietudes, y con esta cuestión de encontrarnos después de revisar el chiste y su relación con lo inconsciente, con el seminario 5 de Lacan, donde aborda este texto en las primeras clases del seminario de las formaciones del inconsciente, y pues nos quisimos dar este tiempo, ¿no? Como hacer este rodeo, después de estar revisando los textos de Freud, irnos un rato a la revisión de este seminario de Lacan, pero decíamos desde la reunión pasada que nos vimos enfrentados un poco con la complicación de que ahí es donde Lacan empieza la elaboración del grafo. Y entonces, pues muy amablemente por acá Daniela, ella nos hizo invitación y por acá pues estamos muy contentos. Ella convocó a que iba a hacer esta exposición donde ella ha estado trabajando ya el tema del grafo y nos ha estado ayudando muchísimo. Y bueno, pues esta ya es la segunda reunión donde ella está exponiendo el tema. Como no sé si alcanzaron a escuchar, si alguno de ustedes no estuvo presente en la reunión pasada, vamos a subir la grabación que tenemos de esa otra reunión, aunque nada más desafortunadamente grabamos la mitad, pero por si quieren también echar por ahí un ojito a esa otra parte. Y pues eso, ¿no? Sean todos bienvenidos. Pues le dejo la palabra a Daniela para que podamos continuar acá con su trabajo. Y pues si tienen comentarios, preguntas, yo creo un poco como lo fuimos haciendo la reunión pasada, la pueden ir colocando a través del chat. Yo le voy comentando a Dani para que ella pueda ir siguiendo su presentación, o también ya que ella nos vaya indicando en ciertos momentos que haga a lo mejor algunos espacios para ir abriendo el diálogo. Pues adelante, Dani, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarme en este arduo ejercicio de pensar a Lacan, de pensar con Lacan. Em, si quieren participar, siéntanse libres, por favor, de abrir micrófono sin ningún problema. Quien no, a veces no les funciona el micrófono o sienten que porque hay mucho ruido prefieren no abrirlo, estará Erandeni muy amablemente atenta al chat por si tienen preguntas por escrito. Pero yo preferiría que, si les es posible, abran el micrófono en cualquier momento de la exposición para hacer comentarios, preguntas. Me interesa que esto va en dos vías, es de allá para acá y de acá para allá. Entonces, lo que despierten ustedes la exposición, compártanla un poco en el estilo de la asociación libre. Eso sería una cuestión. La otra es, muchas gracias quiero agradecer a Rutas Freudianas de nuevo por la recepción que hacen de mi propuesta de trabajar el grafo. También quiero agradecer a algunas personas que están, por ejemplo, desde Zacatecas, que muy amablemente se conectaron. Y además está aquí una persona también muy importante para mí que se llama la doctora Rosa María Macías, ya la vi ahí,
Muchas gracias, doctora, por tomarse el tiempo. Ella fue mi profesora en el doctorado, dos o tres materias por ahí. Y muchas gracias. También fue mi lectora de tesis, además, y lo cual agradezco muchísimo. La doctora, bueno, yo sé que los grados aquí no vienen al caso, pero pues también son esfuerzos que uno hace y hay personas de otro contexto como la doctora Loaret, que también que viene de la facultad, habíamos dicho, de ciencias, ¿verdad? Entonces, darle las gracias porque pues ella es matemática y está aquí muy amablemente abriendo un espacio. Vero, que también va a poder estar un ratito por acá con nosotras y que otras personas también interesadas se van a conectar en un ratito a mitad del trabajo por cuestiones de sus trabajos, no lo pueden ver o se tiene que retirar a la mitad, hay quienes se van a integrar justo a la mitad. Entonces lo importante es que también va a quedar grabado. Luego, me gustaría también comentar, hacer una precisión que yo le voy a llamar precisión clínica que hacia el final de la charla anterior dijimos, bueno, yo dije, no, de la posición de gran otro, el analista no se puede mover. Bueno, ahí me gustaría hacer una precisión. Este, Lacan justamente insiste que en este seminario, además que intitula del otro al otro, sería del otro mayúscula al otro minúscula, pero ese es un lugar al que nos lanza el paciente al final del análisis, ¿no? Nos regresa a la posición del otro con minúscula como un igual, donde dice, ya tú no tienes nada que enseñarme a mí, tú no sabes más que yo, ya somos iguales, gracias por todo y ya me paso a retirar. Esa precisión quería hacer. Claro que también el otro día escuchaba a Susana Berkovich en una conferencia. Y ella decía que sí hay que mostrar tantito nuestra humanidad, nuestra barra, creo decía ella. Entonces, todo esto siempre tiene que ver con el caso por caso y también considerar en qué momento de su análisis está el paciente. Pero sí es importante precisar que, bueno, em, mantener el lugar de, que nos corresponde habitar, digamos, en el encuentro entre el analista y el analizante, bueno, con esos matices, digamos, ¿no? Luego también les quiero proponer que la siguiente sesión, bueno, ya me adelanté, está bastante extenso esta cuestión del grafo del deseo y si a mí me permitieran una tercera exposición, me gustaría proponerles que hagamos aquí una banda de Moebius. Si gustan, luego lo pueden comentar en el chat si están de acuerdo. Y si sí están de acuerdo, entonces necesitaríamos una hojita blanca, si quieren una regla, unas tijeras y un poquito de Prit o de cualquier pegamento blanco para hacer una banda de Moebius, porque por ahí también resulta que del grafo se puede desprender una banda de Moebius. Entonces, les propongo hacerla aquí juntos, la banda. Y por último, así también comentarles un poquito, ubicarnos en el tiempo. Lacan, pues si seguimos a Lacan cronológicamente, como nos caería muy bien hacerlo. Lacan desde el 35 que hace su tesis doctoral, ahí efectivamente es todavía psiquiatra, ¿no? Pero ya en su bibliografía está Freud. Todavía no es freudiano, está muy cerca de empezar a hacerlo. Pero esos primeros años, por lo menos que del 35 al 40 y déjenme precisar un poquito, sí, como al 49, Lacan, el imaginario pesa muchísimo. Por ejemplo, en los escritos uno, si lo seguimos y lo leen, está el estadio del espejo como formador de la función del yo, la agresividad en psicoanálisis, un texto sobre criminología, esa parte que además el estadio, por ejemplo, es el 49. Al menos ese texto, porque recuerden que hubo ahí un texto perdido de muchos años anteriores. em,
hay un peso muy grande sobre el imaginario. Entonces, para el 50, aquí está el año, para el 58, ay, le puse 58, pero no, tiene que ser, no es 58. Para el 53, 1953, Lacan hace pública esta conferencia, el simbólico, real y el imaginario, y ya a partir de ahí empieza a moverse con estos tres registros. Pero sí hay una parte primera muy marcada del registro imaginario para Lacan, en la teoría de Lacan, del 35 al 49 más o menos, que empieza a leer a Lévi-Strauss y gracias a Lévi-Strauss pues empieza a introducir en la lingüística estructural con Jacobson, Benveniste y Peirce, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que no estuviera el estadio del espejo, por ahí, perdón, el estadio del espejo, ya me adelanté. Lo simbólico en esos textos, en esos primeros años, sí está, sobre todo cuando habla de la familia, me hace sentir ese peso de lo simbólico y de lo social. Solo que está más marcado justamente hacia el seminario 5 que es el que estamos aquí trabajando, ¿no? Estamos en la última parte del seminario 5 que es del 57 al 58 las formaciones del inconsciente, que ya mencionó Eranden. Al final de ese seminario empieza a introducir el grafo del deseo. Entonces ahí podemos sentir cómo paulatinamente del peso que estaba puesto sobre el imaginario, lo que tenemos es un peso ya más marcado, es una transición bastante sutil, digamos, hacia el simbólico, muy, trabajado, bastante ya hacia, digamos, perfeccionado o precisado, ¿no? Eso es el momento donde debemos introducir o ubicar el grafo del deseo, que después va a servir para el seminario 6 donde trabaja precisamente el deseo, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cuestiones quería precisar antes de comenzar a compartir la presentación. Esta vez yo no me había dado cuenta que no había apagado mi cámara y entonces creo que es un distractor, entonces la voy a apagar para que solo se vea la presentación y yo no puedo ver el chat, por eso también le pedí a Erandenic que monitoreara el chat porque no lo puedo ver una vez que presento. Entonces, cualquier comentario, duda, sugerencia, observación, Oye, adelante. Dani, Mándele. perdón, ¿eh? No, adelante. Para que compartas pantalla también, si gustas ya la puedes compartir. Ya, está por preguntarte. Muchas Sí. gracias, Lili. Bueno, a ver, entonces, ¿qué sigue? Nos quedamos hacia la 40 y algo. Ahorita vamos ahí. Pero revisando de nuevo el libro que Hannah me compartió, que aparece como Loaret. El fascinante mundo de la teoría de grafos, sí se titula así, ¿verdad? Ya se los compartí en el grupo. Revisando de nuevo, encontré una imagen bien bonita que, que nos sirve para ilustrar este paso que hicimos a ver, déjenme, me dicen si se ve lo que quiero que se vea. Sí, ¿verdad? Ahí ya se ve la presentación. Ajá, ahí está. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Bueno, Entonces, ajá, pero yo dime, todavía veo o sea, completa, no se ve la diapositiva. Ahí está ya. ¿ya? Ya, A ver ahí. ¿Se sigue sí, viendo? ya Sí. se ve. Sí, ya se ve Ah, bien. Teoría de los grafos y es el que, tráfico. es que quiero, a ver, aquí cerrar. Ay. Bueno, si llega, no sé si mi ventana donde están hay una ventana abierta aquí para mí del Zoom. ¿No interfiere con la presentación o sí?
No, solo se ve No, tu se alcanza a ver bien la presentación. Súper, presentación. perfecto, Ajá. gracias. Bueno, entonces se acuerdan que habíamos visto em, la teoría de grafos, en la teoría de grafos, esta cuestión del tráfico, ¿no? Entonces, fíjense cómo arriba está una especie de mapa de calles y abajo está la representación gráfica de ese mapa. Entonces, arriba es un mapa y abajo es el grafo. Em, yo me quedé pensando, ¿cómo luciría un mapa entonces del grafo del deseo? Si este es el mapa, eh, a ver ay, si, ¿dónde está nuestro grafo? Aquí está. Si este es nuestro grafo, de aquí podemos hacer un mapa, por lo que hemos avanzado. Entonces sería interesante hacer ese ejercicio. ¿Cómo de este grafo hacia atrás pudiéramos hacer un mapa? Porque recuerden que primero con el del ejercicio de los puentes, el primer problema, el de los puentes, em, la idea es que después de ese ejercicio se desprendió de ese puente, a ver, para que no hable yo sin un apoyo visual. Aquí está. Primero está aquí el ejercicio del planteamiento del puente, de los puentes, el problema de los puentes con su mapa, y de aquí se desprendió el grafo, el que tienen a la derecha. Entonces acá la propuesta que me quedé pensando es, y si ya tenemos el grafo del deseo, ¿cómo luciría su mapa? Pero bueno, ese es solo algo que se me ocurrió a partir de todo esto. Entonces nos quedamos en la 46 o 47. Aquí está en la 47. Entonces vamos a continuar con algunos asuntos de las propiedades topológicas de las redes y tenemos el concepto de camino. Ahí tengo que mover la ventanita. Ah, ya la puse a cerrar. Ahí está. Los caminos es sucesión de aristas. Recuerden que las aristas son las líneas y los vértices son los puntos. Sucesión de aristas que une un vértice con otro, en el que cada arista termina en el comienzo de la siguiente. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero ya van a aparecer imágenes y algunas precisiones que serán necesarias por ahora. Entonces solo vamos a soltar algunos conceptos, digamos. Recuerden que pueden hacer captura de pantalla, tomar nota o esperar a que ya más tarde compartamos este archivo. También está otra propiedad que debemos tener en cuenta que se llama red conexa. Y una red es una red en la que un vértice cualquiera puede unirse mediante un camino con cualquier otro vértice. Aquí la implicación es que la red no se va a descomponer en partes. Em, Luego tenemos grafos conexos y grafos no conexos. Un grafo se dice conexo si para cualquier par de vértices, esto recuerden, aquí están los vértices, que son los puntos, A y B en G, existe al menos una trayectoria, una sucesión de vértices adyacentes que no repita vértices. Y ahorita vamos a ver también cuáles son em, lo adyacente, a qué nos referimos con adyacentes. Entonces, vean, aquí no hay irrupción en el lado izquierdo, en el grafo conexo, hay una continuidad que no hay en el no conexo. Y estos elementos así tan simples, tan pequeños, pues sirven para leer cómo está estructurado, ya que regresemos al grafo. Esto al final también va a ser un trabajo individual donde ustedes regresen con calma y consideren estos conceptos o estas imágenes y la puedan contrastar con el grafo. Aquí por cuestiones de tiempo vamos pues bastante más rápido. Otra cuestión que hay que considerar respecto a las redes o grafos pues, es este concepto de adyacentes. Dos vértices de un grafo son adyacentes si son extremos de la misma arista. Y dos aristas, o sea, dos líneas, son adyacentes
cuando tienen un vértice en común, es decir, un punto. Esta cuestión de la adyacencia es bien importante porque Hanna, me disculpo porque hice captura de pantalla ese día que estábamos trabajando juntas, y me compartías todo esto para explicar y pensé retroactivamente en que para colorear el mapa, ¿se acuerdan que también hablamos de un segundo problema que es la coloración de los mapas con el número mínimo de colores? Y ahí se toma en cuenta la adyacencia para que entonces los colores puedan no quedar ahí todos aglutinados, amontonados y no se distingan las regiones o las caras, más bien, precisando, no se distingan las caras de los mapas, o de los grafos. Entonces, esta adyacencia, que insisto, sí, son conceptos que hay que darle una, dos, tres leíditas porque no es nuestra área no somos expertos en esto, pero ahorita, conforme avancemos, va a ir quedando un poquito más claro. Recordemos aquí también que que Lacan subvierte las ciencias, las áreas de conocimiento. Estamos hablando de topología. Más adelante, si nos da tiempo hoy, vamos a trabajar, vamos a mencionar toda esa parte choncha de la lingüística que está en el grafo. Entonces hay lingüística en el grafo, hay antropología, hay topología, hay teoría de grafos, em, pero no están puras, están subvertidas por Lacan. Lacan, al traer agua para su molino, es decir, todas estas áreas al psicoanálisis, pues ya hace otra cosa, pero sí estamos obligados a regresar a esas ciencias y precisar cómo funcionan las ciencias para después ver cómo está subvertido ese conocimiento, cómo está trastocado, manipulado y todo eso que Lacan hizo. De lo contrario, así, toparnos solo con lo que Lacan hizo, no es posible seguirlo letra por letra o a la letra, como dice él respecto a Freud. Entonces sí estamos obligados a ir a las ciencias de las que Lacan se apoya. Entonces aquí está también, esto ya lo habíamos compartido, entonces lo traigo de nuevo, solo aquí tienen a la izquierda de nuevo el mapa y a la derecha el grafo que se desprende de ese mapa. Entonces para estas cuestiones de vértices y aristas adyacentes, sí hay que saber qué puntos son adyacentes o qué aristas son adyacentes para que los colores, insisto, puedan quedar bien precisados, no se repitan uno encima del otro sin que se posibilite la distinción de las regiones. Ese sería, por ejemplo, una implicación de tener claro qué es esto de la adyacencia. Luego tenemos otro término que es el grado valencia y tiene que ver con el grado o valencia de un vértice corresponde al número de aristas que inciden en él. Es decir, cuántas líneas coinciden con el punto. Y aquí están las imágenes. Por ejemplo, este primero, ¿no? Es de grado 1 porque solo hay una arista que coinciden en estos dos vértices. Esto es lo mismo, ¿no? Todos estos. Acá tenemos grado 2 porque, por ejemplo, si me ubico en este primer punto, que ya habíamos dicho que era necesario, ¿se acuerdan? Precisar, nos decía la doctora Hanna que es necesario precisar con letras cada uno de los vértices para que no digamos esquina superior derecha, ¿no? Esquina superior izquierda, pero bueno, aquí si nos ubicamos en este vértice, tenemos dos aristas que llegan a ese vértice, ¿no? Entonces por eso es de grado 2. Aquí, por ejemplo, ya en esta última superior, figura última, es de grado 3 porque tenemos uno, 2 y 3 aristas llegando a este punto que yo recuerde si pueden ver mi cursor, ¿verdad? Entonces, los grados o valencia tienen que ver con esto, cuántas aristas llegan a
un vértice. Que eso está en el grafo, como ya habíamos visto la figura geométrica del grafo, la representación geométrica, pues esto nos viene bien. Este detalle sobre las propiedades topológicas. Luego tenemos otra cosa llamada vértice. Si voy muy rápido o se quieren detener o algo, me comentan también. Vértice pendiente y aristas paralelas. Un vértice al que incide una arista se llama vértice pendiente. Dos aristas serán paralelas si coinciden a ambos extremos de las aristas. Es esto que tenemos acá. Entonces, aristas adyacentes. Dice, dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. Entonces, estas dos en rojo son adyacentes, ¿no? Estas dos aristas son adyacentes porque tienen este vértice en común. Llegan ambas al mismo vértice. Esta cosa llamada lazo, ya la habíamos visto con esta figura que aparece en la carta robada. Em, Esta arista inicia su recorrido en este vértice y regresa al mismo vértice. Entonces, por eso se llama lazo. Luego tenemos las aristas paralelas. Aquí hay tres rojas, tres aristas. Entonces pueden ser dos o más aristas que son incidentes, al menos, en dos vértices iguales. Entonces tenemos aquí dos vértices, o sea, dos puntos, y estas tres aristas em, comparten ambos vértices. Y por último, esto de la adyacencia, vean, y que tiene, insisto, me hace todo el sentido para el mapeo y los colores. ¿Cómo distinguir cuando los vértices son adyacentes? Son adyacentes cuando comparten la misma arista. Este vértice que está aquí con este otro, estos dos son adyacentes porque en rojo está la arista que comparten. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, yo creo que las imágenes sirven, ¿no? Nos apoyan visualmente. Sí, 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 gracias. Ok. Este, bueno, ahora tenemos aquí dos grafos. La pregunta es si son distintos. Y la respuesta es, bueno, sus formas son distintas, pero su estructura es la misma. Ambos grafos tienen una misma estructura. Y aquí también me gustaría hacer un comentario muy lacaniano, que está eso en deuda con Levi-Strauss, con el antropólogo, porque es de Levi-Strauss, siguiendo los textos de Levi-Strauss, la del parentesco, por ejemplo, o su trabajo, su introducción a la obra de Marcel Mauss, que también era un antropólogo. Si uno sigue esos textos, uno puede identificar de dónde le viene a Lacan esta importancia sobre la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque además es un alcance clínico impecable, maravilloso, donde uno puede recibir distintas historias, distintos pacientes, distintos contextos y no dejarse y no perderse en esas diferencias, porque a la base los elementos estructurales son los mismos. Es decir, venimos del lenguaje, venimos de una mamá, pertenecemos a un grupo social que también va a estar estructurado según leyes. Entonces, mientras, cuando dicen, ay, Lacan 50 años después, ¿qué? O Freud 70 años después, ¿qué? Pues mientras no dejemos de ser una sociedad capitalista, no solo industrializada, sino más bien capitalista, o ambas cosas, pues los elementos estructurales son los mismos. Podrán cambiar de acuerdo a la época, a los intereses políticos del momento, a, a las maneras en que se acoge la tecnología, la ciencia.
eh, pero seguimos escuchando asuntos que tienen que ver con mamá, con papá, con atrapados en el significante. Los síntomas se pueden leer todavía como lo propuso Freud, como lo trabaja Lacan. Entonces, esa implicación tiene esta imagen que les estoy compartiendo, que la forma podrá cambiar, pero los elementos ahí están. Entonces, y respecto a esta misma pregunta que se planteaba, si son distintos, pues no, no, ambos tienen 8 vértices, ya habíamos hecho un ejercicio como este también la vez pasada, 11 aristas, ¿no? 8 vértices son 8 puntos, 11 aristas son las líneas, que pueden ser curvas o semicurvas, no sé cuál sea la precisión, pero bueno, esta, por ejemplo, que no es recta, es también una arista, y aquí tenemos nuestro querido lazo, ¿no? Hay aristas paralelas y 3 vértices pendientes. Entonces, al final son iguales. Luego, estos mismos son isomorfos o también se le puede llamar dos dibujos del mismo grafo. Entonces, no debemos confundir la estructura de un grafo con su dibujo. Ni a las superficies topológicas con sus representaciones. Luego también hay otro concepto importante acá, que es la cara. Cuando se representa un grafo en un plano, se llamará cara a toda división del plano ocasionada por un circuito cerrado de aristas. Entonces, un poquito redundante, pero entonces hay que no olvidar asociar que vértices son los puntos, las aristas son las líneas y las caras van a ser las regiones del plano. A ver, por ejemplo, aquí hay una cara, aquí hay otra cara, dos, tres caras. Supongo que aquí al interior del lazo sería una cuarta cara. Si estoy cayendo en alguna imprecisión, Loaret, no dudes en señalármela. Entonces aquí esto es un grafo, pero que intuitivamente va a coincidir visualmente, pues, con un mapa. Entonces, estas serían las caras. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que querías decir algo, Loret, ¿no? O alguien quería, pareció escuchar un micrófono, pero bueno. No, todo bien. Ok. Luego tenemos otro concepto que considerar de las redes, que es la fórmula de Euler, según recuerdo es la pronunciación. em, Fórmula de Euler. ¿Y qué es esa fórmula? Pues así tal cual está ahí a la derecha en la definición. Es la relación que existe entre vértice, que se va a representar con la V, aristas con A y caras con C. Y eso luce así. Ay, quedó como borrosa, creo, la imagen, pero sí se lee, ¿no? Esa fórmula se ve así. Es caras más vértices debe corresponder a aristas más un 1. Creo que por ahí me hacías la precisión de un 2, ¿verdad? Pero también aplica el uno, no, no recuerdo bien cómo era la corrección, pero igual funciona, igual nos podemos quedar aquí sin problema con el uno. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Las fórmulas se pueden comprobar en estos 3 grafos. Tenemos un grafo A, un grafo B y un grafo C. Fíjense, así luce el grafo. Ahora tenemos los resultados tabulados de esta manera. El grafo A tiene 4 caras, 6 vértices y 9 aristas. El grafo B, 4 caras, ¿no? Entonces, si sumamos 4 más 6, nos da 10, como acá indica la fórmula, ¿no? Si sumamos C más B, nos da una cantidad que tiene que ser la misma que cae del lado derecho. Entonces, si sumamos 4 más 6, nos da 10.
Si sumamos 9 más 1, nos da 10. Esa es la fórmula de Euler. Ujú. Es una propiedad topológica aplicable a los espacios. Recuerden que la topología pues, se encarga de los espacios y de las superficies. Como dice aquí la nota en la parte inferior, se conocen como las superficies. La topología se encarga de estudiar a las superficies y de ver cuáles elementos se conservan a pesar de que sean manipulados, estirados o aplanados o presionados sin que se rompan. Ya lo habíamos comentado la vez pasada, sin que se rompan. Entonces, vamos a ir viendo en qué momento esta fórmula va a regresar, pero por ahora ahí está ya explicada y ejemplificada. Luego tenemos que para los grafos están estas tres cuestiones bien importantes. Uno, la forma y la medida no cumple función alguna, ya lo habíamos dicho también, entonces a Lacan, insisto, le viene bien porque el sujeto pues no es medible ni cuantificable y mucho menos predecible. Que la dimensión de conexión implica una noción de continuidad que es fundamental para la topología, es decir, ahorita lo vamos a ver con el toro y con la esfera. No debe haber un rompimiento en esa continuidad. Y por último, que operan para estos grafos la fórmula de Euler, que ya la acabamos de ver, y el número cromático. Ambos son invariantes topológicas. Les recuerdo que es el número cromático, pues es el mínimo de colores para poder colorear los mapas y que las zonas queden identificadas, las caras queden, digamos, identificadas, visualmente se puedan distinguir, no se confundan, pero hacerlo además maravillosamente con un número mínimo de 4 colores para no perdernos con 10 o 15 o 20 o toda la gama de colores que la naturaleza o lo que sea que haga el humano combinando los colores logre, como nos insistía la doctora Hanna, se trata em, em, de sacar el máximo provecho a nuestros recursos, ¿no? Por eso el número es lo mínimo posible, son 4. Creo que si no mal recuerdo, me decías, Hanna, que a mano, como humanamente posible, se puede demostrar, creo que con 5 mínimo, pero que ya la máquina, el Sí, algoritmo, como le quieran llamar, ya logra demostrarlo con esos 4. ¿Sí estoy en lo correcto? sí, es correcto. O De sea, acuerdo. Ujú. se puede probar, así, se puede escribir en pizarrón una demostración formal de que todo mapa puede ser coloreado con a lo más 5 colores, de tal manera que las regiones fronterizas sean distinguibles. Ujú. Pero hay una solución óptima que es con 4 a lo más, pero eso sí requirió herramientas computacionales. La máquina y Sí, concentrando la información de sí. muchos cerebros, ¿no? Ujú. Entonces, vale, gracias. Ay, bueno, voy a dejar de compartir porque con eso concluimos nuestra primera parte que no habíamos alcanzado a cubrir em, la vez pasada. Entonces voy a cambiar de archivo porque no quise hacer un solo archivo todo ahí pesado y largo y que además mentalmente incluso a mí pues me resulta como agobiante. Entonces decidí dividirlo y vamos con el segundo. Denme un segundo. Yo Y tengo un dato viene... Sí, adelante. para la música. Ujú. Cuando mezclas música en el programa, Ay, no te escucho bien, no sé si los Se demás sí escucha escuchan. muy bajito, José. Hola, hola, José. Ya lo permite. perdí. Ah, ahí está. Ajá. Ahí está. A ver, ahora me escuchas mejor.
Un poco lejos. Julio, Ahí parece que mejor. Ajá. qué raro. A ver ahora, ¿me escucho mejor? Bueno, a ver si no se corta o se escucha lejos. En la música, cuando mezclas música, también se usan los colores y las letras. Los DJs usan programas que contienen ya las notas, o sea, la música misma está hecha a partir de las matemáticas. Entonces, de las tonalidades. Entonces, esas tonalidades se ubican con letras y con números como 9A, 3B, cosas así. Y también se usan los colores, entonces, así como funciona lo mismo el círculo cromático, el color complementario 3 suena bien con el 9B, por ejemplo, ¿no? Y puedes brincar al 12A. Entonces ahí ya existe como esa capacidad. O sea, bueno, ahí ya cada DJ hace sus mezclas y como que empieza a tener como una armonía, ¿no? Entonces, en el sentido del grafo, no sé si recuerdan, en el otro grupo yo les decía que estas rutas como alternas que marca ahí Lacan, que va haciendo como como si se dividiera el caminito, ¿no? Como que de A al otro, a ese A, después sale otra línea, que es como la M, y vienen otras rutas, pues. Eso es lo que a mí me suena, y tratando de hacerme esta imagen de colores, pues justo, o sea, en un arco iris pues se ve, ¿no? Y, o sea, me hizo pensar muchas cosas, pero no me quiero extender. Como que justo los pintores, ¿no? Cuando van haciendo sus mezclas, o las pintoras, este, pues mezclas los colores, entonces así como conforme le vas dando color a algo, pues va tomando una tonalidad y eso adquiere más énfasis, ¿no? Es un recurso del arte que permite como poner mucho más atención en una cosa que creo que es como algo que pasa desapercibido, ¿no? No sé si sea como muy claro, pero o sea, el hecho de que llames la atención a partir de ciertos colores, eso también me resulta interesante y en el grafo, pues estaría como en esas intervenciones, pero bueno, quizá más adelante pueda decir otra cosa de estas rutas, ¿no? Muchas gracias. Sí, y además hay que recordar que también lo comentábamos en la primera reunión, pero creo que no se grabó, que se dijo en la primera parte, que los grafos están en todas partes, están en las redes sociales y que por eso se llaman redes, porque son redes o grafos. Entonces supongo que también esta cuestión de los colores te respondería algo así, ¿no? A la necesidad también de los grafos. Es una idea que también se desprende del comentario que nos acabas de hacer. Bueno, entonces sigo compartiendo. Dani, Mande, sí. quería hacer como esto que hablabas como de la batería. ¿Cuántos? Sí, ¿no? Hablabas como de la batería y de cuánto era lo mínimo necesario para que eso se generara. Em, en el seminario de la interpretación y su deseo, justo habla de esos elementos, ¿no? O sea, es interesante porque incluso el lazo lo pueden encontrar como así, referencia tal cual en la página 18 de la edición de Paidós, donde en la introducción, donde empieza a hablar del punto 2, ¿no? Y habla de un lazo interno, el lazo de coherencia, pero más adelante habla sobre estos cuatro eh, como esta batería mínima de cuatro, como para irla repensando quizá y tejiéndola con esta presentación que estás haciendo, Dani. Muchas gracias, Salomé. Sí es cierto, también habla del mínimo tres o cuatro por ahí para decir con cuántos significantes podemos empezar a hablar. Ajá, Ajá. sí, de acuerdo, Salo. Muchas gracias. Bueno, A ti, Dani. seguimos. Gracias, Salo. Quito entonces la cámara para no distraernos. Y comparto. Entonces, bueno, inicio de nuevo la presentación con el título. De nuevo lo comparto, el cómo luce nuestro maravilloso grafo que nos tiene aquí de cabeza, indagando por asuntos matemáticos, geometría, que la topología, si no me equivoco, pertenece a la geometría, pertenece a la topología,
Estamos hablando de la topología general o combinatoria. Eh, y bueno, quise traerles esta metáfora que rescato por ahí de un texto, este, porque pues las metáforas nos ayudan muchísimo para entender en dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces podemos pensar, fíjense, la geometría euclidiana como el equivalente a un hombre vestido con traje de colores. La geometría proyectiva como equivalente al cuerpo desnudo. Pero aquí está lo maravilloso, que la topología, que es a donde Lacan nos lanza, equivale al esqueleto humano. Entonces, estamos al interior de lo más interior de nuestro ser cuando echamos mano de la topología, pensada, claro, en términos del deseo. Entonces, también quiero compartirles acá esto que pensé, em, que así como estamos haciendo este recorrido por el grafo del deseo, que sería como lo más exquisito, lo más, lo más interno, el corazón del simbólico, no porque el imaginario no esté en el grafo, ¿eh? Recuerden que ahí anda la imagen del otro el otro también, y el otro con minúscula. Y no me acuerdo si es el ideal del yo, el yo ideal, que siempre confundo, pero uno de esos dos, que también es de eh, imaginario, no es imaginario, corresponde al registro de lo imaginario. No quiere decir que no estén ahí, ¿no? Que el imaginario no esté en el grafo del deseo, pero es simbólico. Ya el hecho de las representaciones con letritas, de la topología y además de lo que intenta representar, por decirlo así, o de lo que intenta dar cuenta, pues es simbólico. Pero sí se me ocurrió que este mismo trabajo también valdría la pena hacerlo con el esquema óptico que Lacan propone en su seminario uno, con el que arranca, que les insisto, arranca con una carga muy fuerte sobre el registro imaginario. Y si no entendemos bien cómo funciona el imaginario, pues no podemos entender el nudo borromeo que está compuesto por estos tres aros inseparables, porque si se separa uno, se separan todos. Entonces, así como estamos tratando de entender con tanta delicadeza el simbólico desde el grafo del deseo, sí requeriría de nosotros pasar por estos esquemas ópticos que van variando según a lo largo del seminario o en el texto este sobre Daniel Lagache, también ahí aparece en escritos. Entonces, este esquema, revisarlo con toda calma, qué está representando aquí Lacan, qué quiere decirnos, cómo funciona el imaginario, cómo nos apropiamos de la imagen, cómo resulta por fin propia la imagen del cuerpo propio. Perdón por la redundancia, pero como esta imagen primero viene del otro, pues hay un punto donde no es propia. Entonces, cómo funciona y cómo Lacan con este esquema da cuenta de ese recorrido. Y a la derecha, pues están esta imagen en la que pensé, que asocié entre ambas, que viene de la geometría proyectiva. Entonces, está aquí haciendo Lacan un ejercicio de pura geometría proyectiva, lo cual también requeriría su propio tiempo. Pero entonces, para distinguirnos del imaginario, que es esto que está aquí muy visualmente, como lo pueden ver, y insistir en que no estamos en este registro a la hora de trabajar la topología del correspondiente al grafo del deseo. Entonces, sí, Hola, Dani. hola. Oye, nada más acá, bueno, el comentario de José, yo Ujú. creo que haciendo referencia a esta cuestión del grafo, ¿no? Dice MOA imaginario y Y simbólico, que aparece, ¿no? Estos Sí, elementos dentro del grafo. sí, Y una pregunta sí. entonces, esta segunda, bueno, la imagen de la derecha, ¿esta de dónde es? Ahorita, si quieren, vamos a llegar a ese libro, porque Ok, les hice, es un libro de gracias. mate.
Se llama... Ay, sí, Matemáticas al alcance de todos, de Pearson, de la editorial Pearson. Ahorita tengo por ahí la foto también como referencia, porque pues, siempre es bueno y correcto, preciso señalar de dónde, ¿no? Dónde estamos extrayendo las cosas. Entonces, sí, ahorita vamos a ese libro, Nene. Entonces, este esquema el del o modelo, es que hay que distinguir entre modelo y esquema, pero no nos vamos a detener aquí. Vamos a llamarle modelo. Modelo del ramillete invertido no es topológico, es decir, no corresponde al grafo, a la naturaleza en la que está hecha, digamos, el grafo del deseo, que sí es una figura topológica. No es topológico este esquema que, recuerden que este esquema que, bueno, arriba dice esquema óptico. Muchos le llaman esquema, pero debería precisarse, es un modelo. Este modelo óptico del ramillete invertido que está a la izquierda, Lacan lo inventa. Esta es una invención de Lacan. Pero vean, o sea, a la derecha están estas cuestiones representativas de la geometría y pues tiene sentido, ¿no? Por ahí nos podría ayudar a hacer una lectura apoyando una imagen con la otra. Pero bueno, entonces, el estadio del espejo, que es lo que quiere de lo que quiere dar cuenta aquí este Lacan con su ramillete invertido, al ser representado por un espejo, se torna una analogía. Y el problema de las analogías es que al basarse en la semejanza de formas, por ser una comparación hecha por la imaginación, pues entonces no es topológica. Quise traer esto, que no estamos trabajando el ramillete, obviamente, el modelo del ramillete, pero pues nos lo topamos todo el tiempo que revisamos a Lacan y quise precisar los puntos que lo distinguen de la topología y del grafo del deseo, ¿no? En Lacan hay modelos, esquemas y grafos, y esa distinción pues va a permitir saber si estamos en el campo de la geometría euclidiana o si estamos en el campo de la topología general o combinatoria y cuáles son las cualidades de cada asunto, del modelo, del esquema y de los grafos. Entonces, un grafo es muy particular, un modelo tiene sus cualidades. Entonces, no confundir el modelo, como está aquí del ramillete, con el grafo. No solo son imágenes y representaciones visuales gratuitas, sino que responden a características y cualidades precisas. Y que Lacan está haciendo trabajar, las pone a trabajar. Por lo tanto, siempre hay que tener presente esas distinciones entre modelos, grafos y esquemas. Aquí está el libro Eranden. No vi el año, pero aquí tengo el libro a la mano. Mm, Dame un segundo por si quieren el dato completo. Es el año... Es del 8. Este que yo tengo es una edición del 2008. Este, y bueno, y también de este libro, una disculpa, no me dio tiempo de pasarlo yo a como yo capturar el textito, pero me gustó de este libro, estaba yo así fascinada cuando revisando las cuestiones geométricas, define qué es un punto y dije, ay, un punto es lo que no tiene partes, ay, qué belleza, qué exquisitez y qué sencillez a la vez, ¿no? Una línea es una longitud que no tiene anchura. Los extremos de una línea son puntos que aquí les estamos llamando vértices. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Fíjense aquí a la derecha, esta línea es recta porque el punto que le sigue y que le sigue y que le sigue, yacen por igual, ¿no? Esta también es una línea, la de la izquierda, pero no es una línea recta. Y aquí tienen la representación de un punto
porque pues, no hay modo de dividir ese punto en partes. Entonces, parece que quise traer esto porque pues también nos permite, entre más vocabulario, más precisiones hagamos, pues mejor nos movemos en el campo con lo que nos queremos mover. Entonces, está en matemáticas al alcance de todos. Bueno, vamos a seguir. Para dar la estructura fundamental del grafo, será necesario distinguir topológicamente una esfera de un toro. ¿Cuál sería la diferencia entre una esfera y un toro? Pues el agujero. El agujero que está en el toro y que no está en la esfera. Em, Viene al caso este teorema de Euler que dice, no se puede trazar una curva cerrada sobre una superficie sin dividir esta en dos. Estoy intentando que esto no quede así tan de definición y tan abstracto. Vamos avanzando a un poco más visual las cosas para apoyarnos. Entonces, esa representación quedaría, la representación de un posible caso de una curva o línea cerrada sobre una esfera y otra sobre un toro. A ver, me regreso. Esto que está aquí, esta definición del teorema de Euler, puede lucir de esta manera a la izquierda sobre la esfera y a la derecha sobre el toro. Cuando les quiero compartir de la región que yo vengo de este país, cuando era niña y en esa región, era muy común que a los balnearios fuéramos con, con camino a los balnearios, había muchísimas zonas ¿cómo se llaman? Donde parchan llantas y los coches se detienen para echarle aire a las llantas y demás, a las vulcanizadoras. Entonces era muy común que todas las familias nos detuviéramos en las vulcanizadoras a comprar cámaras de llantas de trailers para ir al balneario y tener ese flotador. Y lo que quiero decir con eso es que es la mejor manera que yo he podido tener de representarme un toro con esos flotadores. Claro, ahora ya están esos flotadores muy bonitos, decorados, con formas diversas, pero la estructura es la misma. Es un toro. Esos flotadores, esas cámaras que además ya estamos muy modernos y ya las llantas, no sé si todas o dependa del tipo y el peso del vehículo, pues ya no usan cámaras, ¿verdad? Este, pero esas cámaras que se usaban antes, eso es un toro. Lo digo para que puedan como apoyarse visualmente si es que eso les sirviera. A mí me sirvió. Luego, entonces, esta cuestión de cómo dividir una esfera no aplica a la división de esa curva o línea cerrada en el toro. En la esfera, vean, en el caso de la esfera, la curva cerrada implica un corte que sí va a dividir a la superficie en dos. Pero en el caso del toro, ya se convirtió en una cosa parecida a un cilindro, pero no va a quedar dividido en dos. El toro, y dijimos, posee un agujero y la esfera no. ¿Qué voy a dejar? A ver, voy a poner mi cámara, que se me ocurrió. No, y voy a dejar de compartir para verme cómo estoy aquí. Aquí. Pues quise traerles una esfera, ¿no? Una representación visual de una esfera, que no es más que una pelotita, y de un toro, que pensé en esta representación de dona que tenían por ahí, y que aquí tendríamos que imaginarnos un vacío, un agujero. Entonces, tenemos las dos líneas curvas em, que en el toro van de esta manera, una, una que va, esta línea curva que va en esta dirección, digamos, sale de aquí del espacio vacío, rodea y vuelve a salir por acá,
pero hay otra línea curva que hace este recorrido, pero porque es gracias a que aquí adentro hay un vacío. Cierro mi cámara de nuevo para no Oye, Dani, lo distraernos. que nos Ujú. enseñaste ahorita son como las directrices y las generatrices, ¿no? Del toro. Pues más bien ahí ya te pediría a ti que nos precises eso. Ay, Dios. Es ¿No? que, o sea, Pero a lo mejor bueno, alguien, ajá, a ver, adelante, o Lili. sea, podría ser las directrices, o sea, lo que lo rodea, ¿no? En la dona. ¿Esta Ajá. o esta? No, la segunda, perdón. Ajá. Esta. Esta Ajá. alrededor del vacío. Ujú. Ujú. ¿Esa le llamas Sí, qué? ¿Directriz? directriz y la... No, a ver, ya me confundí. Bueno, vamos a seguir y luego Sí, 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 cuando sí, gustes nos mejor. aclaras esto de Sí, sí, los sí. conceptos que estás tú introduciendo. Gracias. A ver, entonces dije, cierro mi cámara para seguir con la presentación. Entonces decía que el toro posee agujero y la esfera no, pero decía, al toro le hace falta, ajá, al toro le hacen falta dos cortes cerrados que no tengan ningún punto en común para estar seguros de haberlo dividido en dos partes. O sea, no se puede, eso solo se puede en la esfera. Em, Aquí tenemos una representación en el plano euclidiano, una representación del toro, pero en el plano euclidiano. Esta donita, que también pensar en una dona nos ayuda para ver dónde están las líneas y cómo se distingue de la esfera. Acá hay otro ejemplo de un caso de un solo corte que divide al toro en dos. Así luciría un corte, como el que quisimos hacer en la esfera, hacerlo siguiendo el teorema de Euler. Así luce, pero en el toro. Entonces no es igual. La curva cerrada o corte es una propiedad topológica. Dice Poincaré, que es un polímata, un pensador que contribuyó a todos los ámbitos de la disciplina matemática, que todo se basa en la cortadura. Entonces, lo importante del corte es lo que quiero resaltar a partir de este polímata. La importancia del corte, entonces, que no va a ser el mismo entonces en el toro que en la esfera. Ahorita vamos a ver, ¿y eso qué con el grafo? Entonces, el agujero no es del toro, sino del espacio circundante. En todo caso, hay que recordar que en nuestra consideración topológica de la esfera y del toro nos ocupamos de la superficie y no de sus interiores. Entonces, ¿cómo distinguimos a una figura de la otra? Pues porque toda curva cerrada sobre la esfera la hace a esta desconexa y la divide en dos superficies. El toro no se puede dividir en dos superficies. Entonces, las propiedades curva cerrada, conexo y desconexo van a ser propiedades topológicas. Entonces, ¿cómo podemos saber si una superficie posee un agujero? O sea, ¿cómo sabemos si se le ha aplicado una curva cerrada? Supongamos que tenemos un camino. Esto que estoy aquí por leer, que está aquí al centro, es bien importante si quieren hacer el ejercicio de leerlo ustedes mismos, porque es lo que vamos a representar visualmente en la que sigue. Supongamos que tenemos un camino y cualquier camino puede ser reducido hasta convertirse en un punto, salvo que haya un agujero. Entonces, si hay un agujero, pues ya es un toro y no se va a poder continuar ese camino. Los agujeros pueden detectarse por la observación de los caminos del espacio y por la manera de deformarlos. Esto ya es muy teórico, pero aquí vamos a lo visual.
Bueno, un poquito antes de eso, tenemos que un camino en un espacio topológico es una línea, fíjense, es una línea que va a unir dos puntos de ese espacio. Entonces, tenemos un vértice, digo, dos vértices y una línea. Eso es un camino. Debe ser un camino continuo, no debe estar roto y tampoco que se corte a sí mismo. Pero no importa si hace estas curvas o se culebrea. Vamos a ver qué queremos decir con eso. Aquí lo tenemos, vean. También podemos considerar la transformación continua de un camino, es decir, su transformación topológica. A la izquierda tenemos estos dos vértices, ¿ven? Uno, dos, en la figura A, uno, dos, y tenemos esta arista, esta línea que conecta ambos puntos. Pero aquí no hay ningún vacío, sí, no hay ningún vacío. Entonces, si a partir de la deformación continua de un camino, vean, aquí están, no, están deformadas, pero se puede llegar al otro punto, al otro vértice, entonces estos caminos son homotópicos, se llaman homotópicos. Compárenlo con la imagen de la derecha que tiene un vacío al centro. ¿Qué tenemos de diferencia ahí? Los caminos de A son homotópicos, pero los de B no, porque hay entre ellos hay un agujero que va a impedir esa deformación continua. Voy a interrumpir de nuevo la presentación, quizá para convenga, creo yo, volver a esta donita que les traje, donde entonces si tengo un punto aquí y otro acá, en el toro no puedo hacer esta continuación o esta continuidad, seguir la continuidad porque hay un vacío. Ajá. En la esfera sí puedo, porque si quiero conectar A con B, continúo, ¿no? Continúo sin interrupción, sin corte. Ujú. Espero eso sirva un poquito para ilustrar de qué se trata esto. Entonces, seguimos respecto al plano euclidiano. Si dos caminos salen y arriban al mismo punto, y si además no tienen un agujero entre ellos, siempre son equivalentes. Es lo que les acabo de enseñar con la esfera. En el toro no sucede eso. Si comparamos los dos caminos trazados en el toro de esta figura, ¿cuáles son esos dos caminos? Ubíquense aquí en el A. ¿Se alcanzan a ver el A? ¿Sí? Sí se ve. Perfecto. En la que ambos de esa A salen y llegan al mismo punto A. Fíjense, si sigo este camino, este primer camino aquí a mi izquierda, me voy a seguir. De la A a mi izquierda, y regreso al mismo. Pero si sigo este otro camino, de este mismo punto, pero ahora de esta manera, entonces llegan al mismo punto A, pero no son equivalentes. Es Ay, esta. Dani, perdón Ujú. ya me acordé, o sea, la directriz sería lo que recorre el vacío y la generatriz las vueltas que da el toro. Ah, perfecto. Entonces, para Ujú, precisar, a ver, ujú. este vacío este recorrido se Lo que llama, rodea el vacío, eh, o sea, aquí es la recuerden que hay directriz. un vacío, estrictamente Eso aquí, es el vacío, pero lo que está, o aquí. sea, esa es Esto, la directriz y la directriz, generatriz son las es vueltas. estas Ujú, vueltas. Que aquí ujú. también lo que la aplicación también que podemos darle en términos clínicos es que podemos pensar la repetición en el discurso una y otra vez. ¿Cómo se llama esta, Lili? La generatriz. La generatriz, gracias. Una y otra vez la repetición, pero nunca va a ser la misma porque avanza.
¿no? Topológicamente lo podemos representar en esta que los pacientes dicen, ay, estoy diciendo lo mismo, pero no, es lo mismo más un poquito diferente, más una novedad, más la introducción de algo que no estaba en el recorrido anterior. Ujú. Gracias, Dani, Lili. Muchas gracias. Sí. como representación, además de la dona que trae, justo por esto que decía Lili de la generatriz, a mí me ayuda mucho a pensar el toro, así como a ti la cámara de la llanta, este gusanito que seguramente también tuvimos, Sí, ¿no? de las Pero ferias, uniéndolo, pues, sí, sí, uniéndolo, justo claro, porque que no tiene haya corte. parte, sí, 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 sí. Exacto, ese gusanito que servía para jugar de esta manera, ¿no? Como no perdiendo el equilibrio y haciendo que fueran rápido Sí, como un resorte. Ajá. ajá, o como un resorte, sí, 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 también, pero cerrándolo para que no haya cortes. Con esa condición tendría que cumplir. Sí, muchas gracias, Erendeni. Ok, entonces, bueno, ahora volvemos ya al grafo y podemos... Ah, ¿recuerdan que habíamos planteado esta pregunta y que les pedí que la mantuvieran en mente? ¿Por qué el grafo del deseo es del deseo y no del fantasma o del síntoma o la pulsión o cualquier otro concepto que ande por ahí, del gran otro? Em, y la respuesta es que en su versión del sujeto, Lacan anuncia que el grafo sirve para presentar dónde se sitúa el deseo en relación con un sujeto. Para eso sirve el grafo. Entonces, pues él está buscando precisar al deseo que va a tener todos estos componentes que van a estar ahí operando simultáneamente, este, pero en función del deseo. Y es del deseo porque la estructura fundamental del grafo es dada por la noción y localización del deseo. Es decir, todo lo demás es solo añadido o secundario o están al servicio de el deseo, de dar cuenta del deseo. Y porque el grafo muestra las elaboraciones lacanianas de la posición del sujeto. Lo que llamamos deseo es la distancia que el sujeto puede mantener entre las dos líneas. Es ahí que respira durante el tiempo que le queda por vivir. Eso es Lacan en el seminario 6. ¿Y qué líneas son esas? Seguro ya se lo preguntaron. Dice, lo que llamamos deseo es la distancia que el sujeto puede mantener entre las dos líneas. Es ahí que respira durante el tiempo que le queda por vivir. O sea, estamos todos atrapados entre dos líneas. ¿Y cuáles son esas dos líneas? Y ya estamos acá, creo, en la lingüística. Em, el lugar del sujeto como sujeto del deseo es el intervalo, el agujero. Aquí pueden ubicar un agujero entre ambas líneas del grafo y se representa de esta manera, como está a la derecha. La línea superior, ya saben leerla, ya saben reconocerla, es la línea del discurso inconsciente. Y la línea inferior es la línea del discurso efectivo, del de la realidad, que también viene al caso hablar de enunciación y enunciado, siendo estrictamente, bueno, usando estrictamente conceptos lingüísticos. El sujeto entonces se concibe en este intervalo entre las cadenas significantes, pero este es un vacío. Y aquí está la idea de que hayamos pasado, o por lo cual también pues Lacan pasa por el toro, para representarnos el vacío.
Hay un vacío aquí en el grafo. Entonces, el lugar del sujeto como sujeto del deseo está aquí representado en el seminario 6. Esta imagen procede del seminario 6 y están estas dos cadenas que les mencionaba, ¿no? La de abajo es la del discurso efectivo, racional, consciente, y la de arriba del discurso inconsciente. Es una cadena llena de significantes a nivel inconsciente. ¿Dónde sitúa el deseo según el seminario de la ética? ¿Alguien quiere ayudarme a leer esta cita? Si quieres yo, Dani, Sí, por favor. el arroyuelo donde se sitúa el deseo no es solamente la modulación de la cadena significante, sino lo que ocurre por debajo de ella, que es hablando estrictamente lo que somos y también lo que no somos, nuestro ser y nuestro no ser. Lo que es en el acto es significado. Pasa de un significante a otro en la cadena, bajo todas las significaciones. Gracias, Lili. Aquí esta cuestión del acto es importante distinguirla porque el acto es todo nuestro actuar, todo nuestro acontecer y es a nivel consciente, pero lo que pasa a nivel del discurso, de lo que decimos, más allá de lo que queremos decir, más allá de la intención, bueno, ahí es donde somos. Ahí donde no pensamos es donde somos. Entonces, la expresión ¿qué me quiere? Lacan le inscribe, ay, perdón, la expresión ¿qué me quiere? Lacan inscribe el pasaje de su grafo 2 al 3 con esta pregunta que acá van a representar algunos o a reconocer como visualmente como un signo de interrogación. Esta parte superior del grafo es el paso del grafo 2 al grafo 3. Por ahí alguien decía que no hay que ver los grafos como en evolución, sino que desde el principio, desde la célula elemental que vimos la vez pasada, la célula elemental sería S minúscula, A mayúscula hacia el otro con mayúscula, de izquierda a derecha, esta cadena, y nuestra cadena que sale de acá abajo del sujeto y que llega a I mayúscula, A mayúscula. ¿Puedo, Esa es mande. puedo hacer un comentario? Sí, por favor. No, pero que primero que termine, Dani estaba platicando, perdón, que termine, está platicando, que termine y luego tomo la palabra. Ah, muchas gracias. Perdón, Sí, perdón. gracias. No hay nada que disculpar. Este encuentro de estas dos cadenas, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, es la célula fundamental, elemental, perdón, y es el grafo inicial aquel en el seminario 5, pero la propuesta es que no veamos una representación más otra como evolución, sino que desde el principio está esto incluido, lo elemental, lo fundamental está incluido. Entonces, aquí lo que hay que visualizar es el pasaje. Dice, este pasaje requiere de la salida del circuito imaginario y la entrada del intervalo que el segundo piso implica. Entonces estamos saliendo del imaginario, que aquí está estoy yo frente a mi igual, mimetizada, atrapada en el hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Que también se puede llevar, que también se lleva al análisis de no, yo estoy bien, yo estoy aquí, pero pues de todos modos estoy bien o que estoy aquí, ¿no? No estoy aquí porque esté mal. Una vez que rompemos o pasamos de esto imaginario al inconsciente, eso es lo que está queriendo representar Lacan, de un paso de un grafo al otro. Y este que tenemos aquí, pues ya es el grafo 3. Ahora sí, adelante. Perdón, bueno, igual quiero comentar sobre el grafo.
Hace un momento en tu exposición, en un momento decías que en el grafo también está la cuestión del plano imaginario, que es lo que estás comentando de nuevo, pero decías que te hacías bola con la diferencia entre ideal del yo y yo ideal. Ujú, Pues ahí ujú. donde en la M, ahí sería el ideal del yo, el yo ideal, perdón. En la M es el Que yo es ideal y imaginaria. Ujú. En la I es el ideal del yo. Aquí está, Este abajo. es el ideal Ajá. del yo. La I es el ideal del yo. Digo, me acuerdo de un seminario de Marcelo sobre el seminario de la angustia de Marcelo Pasternak, Ah, sí. Que donde en en paz la parte de descanse, por arriba cierto, sí. hacía una diferencia, en la parte de arriba, que ahorita no está el punto de significante de atachada, que a eso apuntaría la práctica del psicoanálisis, a Ujú, subjetivar, y que hacía una crítica y ubicaba las terapias dirigiéndose a los ideales del yo. ujú. Así es cierto. Sí. Entonces, este es el ideal del yo, Es el ideal del yo, que es que apunta a lo simbólico, porque sí, además aquí está la cuestión del super yo también. Y acá en la M minúscula sería el el yo yo ideal. ideal, ajá, que tiene que ver con la imagen del cuerpo Ujú. y con esta relación mimética con el otro. Ujú. Muchísimas gracias por la precisión. Ya. Entonces, esta pregunta maravillosa de qué me quiere, que es el paso acá arriba del, quien sepa italiano que nos corrija esa pronunciación del que vuoi, más o menos por ahí va. Em, ¿Qué me quiere? Es la reelaboración de la pregunta, ¿qué soy ahí? Porque vean, si paso por el otro, por el gran otro, y aquí está la demanda, y acá está el fantasma, y entonces, ¿qué me quiere? En realidad me estoy preguntando em, subterfugiamente, ¿qué soy ahí? ¿Qué soy? Tengo que preguntarle al otro qué me quiere para yo saber qué caramba soy. Y entonces esta que soy ahí queda articulada la función del deseo del otro. Entonces, esta precisión me gusta, es la función del deseo del otro. Hay un doble juego ahí con el deseo. No es solo el deseo del otro, sino del deseo del otro. Su estructura topológica, estamos de nuevo con el grafo, su estructura topológica fundamental consiste en que se constituye, ya habíamos dicho, en derredor de un vacío. El deseo, entonces, y aquí está súper interesante señalarlo, el deseo no es una relación de ser a objeto, sino de ser a falta. Por eso es el valor del vacío. Porque no se trata, como las teorías de las relaciones objetales, de lograr la genitalidad plena del adulto que es capaz de amar sin líos a otro y específicamente un hombre a una mujer, ¿no? Y ahí estaríamos ya muy felices todos, amándonos en la completud, donde la relación de ser a objeto queda bien trabajada, pulida, le vamos quitando las imperfecciones, pero pues no, más bien es cada quien le entra a una relación desde su falta, desde su vacío, desde su barra, con sus fantasmas. Em, entonces, hacia allá apunta este querido grafo. Entonces, aquí hay una precisión que hacer entre intervalo y agujero, que también es una cuestión teórica, ¿no? Si se piensa la concepción del inconsciente como cadena significante, según por ahí habría que pensar que aparecen contradicciones. La solución que Lacan propone para estas contradicciones es pasar de una cadena significante al grafo de al menos dos cadenas. Ya vimos una consciente y una inconsciente. Así se ubica el sujeto hallado siempre, entonces, en varios planos. Volviendo, ¿te acuerdas, Erandenía? ¿Y dónde está el colchonero? Pues está moviéndose en varios planos.
E igual el sujeto está ahí a nivel de varios planos. Entonces, em, va a estar apresado en redes que se entrecruzan, que visualmente también podemos recordar estas redes en los grafos, en las representaciones geométricas que vimos de los grafos en la exposición anterior. Entonces, un intervalo va a ser un espacio entre dos vallas o marcas simbólicas. Debemos pensar el intervalo como un eslabón faltante en la cadena y no como el espacio entre los eslabones. Y de nuevo, para que esto no quede así en palabras y abstracción, ahorita vamos a ver unas imágenes. Un eslabón faltante produce el corte de la cadena, su interrupción, pero no va a alcanzar a constituirse un agujero, o sea, no va a romper por completo con esa cadena. Es un encadenamiento de varias cadenas, como en el siguiente esquema, vean. Así podemos pensar el inconsciente, como varias cadenas, conviene pensar el inconsciente como una serie de cadenas articuladas entre sí, como varios pentagramas en una partitura, pensando en la música que también ya, José Manuel, ¿verdad? Comentabas de la música. Sí, Em, sí, adelante, adelante. también hablábamos ay, an- antier, ¿qué fue? El martes, El martes. de las laminillas o de las láminas de, por ejemplo, las fotos y los negativos, ¿no? Que se superponen y pueden dar como una imagen o se borran o sí, o sea, como de como los microscopios también, ¿no? Que proyectan una imagen, según se vaya moviendo, se ve. Mm, ¿No? pero eso me hace pensar que nos regresa un poco al modelo del ramillete, ¿no? De dónde, desde qué posición miras, es lo que vas a ver. Sí, Ok, totalmente. Sí, parte del desarrollo. sí, de acuerdo, muchas gracias. Entonces, si pensamos el inconsciente como esto, oye, es que serían como tener, no sé, se me ocurre pensar, como tener dos o tres filarmónicas tocando al mismo tiempo, ¿no creen? Cada una siguiendo un pentagrama diferente. Una partitura, el pentagrama de una partitura diferente. Em, Estamos entonces pensando ya el inconsciente como cadena significante. Estamos, insisto, en la lingüística. Pero ¿cómo hay que entender esta metáfora que estamos introduciendo? Si ya habíamos, bueno, si ya sabemos que la metáfora es la sustitución de un significado. Estoy siendo muy simplista porque recuerden que Lacan insiste ahí en sus textos donde trabaja mucho la metáfora y la metonimia, que no hay que reducir la metáfora a la sustitución. No es una mera sustitución. Implica a la sustitución, pero no hay que ser reduccionistas. Yo sé que Lacan no nos facilita las cosas porque no nos da definiciones y va transformando o aportando o agregando más elementos a sus nociones conforme va avanzando. O incluso parecen contradicciones, pero pues son ajustes que él va haciendo respecto, él mismo va creciendo o va haciendo otras lecturas o va afinando. Entonces, sí los invito a no pensar la metáfora o no a reducirla como una mera sustitución. Sí ayuda al principio para entenderla porque es compleja. Estas figuras retóricas o tropos son complejas de entender y además, yo diría también, de aterrizarlas en la clínica. Pero una vez que uno ha hecho este trabajito de talacha, de distinguirlas bien, las encuentra en la clínica y no es que andemos buscando metáforas y metonimias en el discurso del paciente, pero a la hora de que algo hace clic, cuando los escuchamos, híjoles, de verdad que el cerebro hace ahí unas cosas mágicas que nos destapa el oído, que se siente clarito cómo los oídos se destapan en posición de analista y en posición uno mismo de estar leyendo qué anda haciendo por la vida, ¿no? En fin,
Bueno, entonces, si la metáfora es la sustitución de un significante, es decir, el sustituido, mantengan esto en mente, el sustituido por otro que es el sustituyente y que viene al lugar que el anterior tenía en la cadena significante. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿de dónde venía el sustituyente? O sea, el que viene al lugar del sustituido en ese intercambio. Pues venía, tan, pues de otra cadena significante, por eso son dos cadenas las que están operando ahí simultáneamente, todo pasa al mismo tiempo. Y aquí tenemos la representación de cómo el sustituido y el sustituyente, ¿no? Se pasan, es decir, y estamos aquí del discurso consciente al discurso inconsciente, y ahí es donde aparece el lapsus, el olvido, todas estas formaciones del inconsciente o fallas que solemos, pues, siguiendo a Freud, hablar en términos de falla, pero como también siguiendo a Lacan decimos, pues nada falló ahí, al contrario, fue exitoso ese intercambio, ese paso de un elemento que viene muy de lo consciente y de la razón a algo que se asoma de la cadena inconsciente. Y así lo podemos representar. Es eso que en la clínica nos sirve para hacer algún señalamiento, algún... El otro día alguien me decía, es que tengo que ir al veterinario, pero tenía que decir dentista, no tenía que decir veterinario. Venía hablando de su perrito al que venía llevando o al que tiene que estar llevando al veterinario. Pero luego esta persona tenía que decir sobre su persona, ay, me toca ir al dentista, pero dijo, me toca ir al veterinario. Entonces, ahí están estos tropiezos, estos intercambios de una cadena a otra, que a los analistas pues es toda nuestra materia prima. Entonces seguimos con esta cuestión de la metáfora y aquí podemos ver el intercambio también representado según los elementos que constituyen al grafo. Entonces, lo anterior, lo que veníamos diciendo, constituye una parte del grafo, que es la que está aquí aislada, donde Lacan localiza el síntoma como función del inconsciente, de estructura metafórica, que está aquí abajo en el S minúscula, que no hay que confundirla con la mayúscula, S minúscula de significante, mientras que la S mayúscula es del perdón, la S minúscula de significado, mientras que la S mayúscula es del significante. Entonces, estas dos estructuras, la del inconsciente y la del deseo, requieren, como ya vimos, al menos dos cadenas, como ya las representamos, estos encuentros de anillos y de dos cadenas donde un elemento de la metáfora pasa al, a, la, a ser parte de la otra cadena. ¿Cómo concebir entonces la estructura de al menos estas dos cadenas significantes que son siempre necesarias para que opere la noción de inconsciente? Pero además sin recurrir a ejemplos de caso por caso. Vean, estamos de nuevo en esta cuestión de aprender a distinguir la estructura para no quedar atrapados en el imaginario de las apariencias, de que todo va cambiando por arriba, pero en realidad nada cambia. Y en eso también insiste el psicoanálisis. ¿Cuál progreso cuando todo al interior está operando de la misma manera, con las mismas fallas, con los mismos elementos? Entonces, de nuevo, pues está lo que he insistido todo el tiempo, que están las nociones lingüísticas en Lacan, empleadas por Lacan. Está código, que el código, hay que entenderlo, subyace al mensaje. Tan simple como reconocer que no podemos querer transmitir o compartir nada sin las palabras que constituyen a la lengua
que hablamos. Esos elementos que constituyen a nuestra lengua, que son sus palabras, es el código. Entonces echa mano de código, mensaje, enunciado y enunciación y shifter, que además el shifter, no sé si estén familiarizados con él. A mí me encanta, claro, después de haber trabajado muy duro a Pierce y además, no sé si está poco traducido, pero yo tuve que leerlo en inglés y entonces, ay, Diosito, no está fácil, pero está, ya que lo logras, dices, ah, era eso. Ok, sigamos, ya entendí y podemos seguir. Entonces, esos elementos, entre otros, no se limitan a estas nociones lingüísticas. Entonces, de esta manera es que Lacan logra renovar la forma en que se va a pensar al sujeto y además que introduce al sujeto a diferencia de Freud, que habla en términos del yo. Entonces, es consecuente con el inconsciente estructurado como un lenguaje. Em, el inconsciente no es un lenguaje, eso es bien importante señalarlo, no es un lenguaje. No podemos hacer diccionario del inconsciente, entonces, vayamos al diccionario donde si soñamos con escaleras, quiere decir que, si soñamos que vuelo o que caigo o que se me caen los dientes y ahí está el significado, pues eso no. Por eso no se puede pensar al inconsciente como un lenguaje, sino estructurado como uno. Entonces, también reconocer que las nociones lingüísticas de las que echa mano Lacan vienen de dos textos de Roman, iba a decir Polanski, pero no, Jacobson. El Overlapping of Code and Message in Language del 50 y uno que está en francés que se intitula Les catégories verbales. Luego tenemos este otro que se titula Shifters, pero ahí es donde uno puede entender bien qué es esto del shifter, pero lo propone desde el ruso, pero eso no demerita que el uso que podamos hacer o la extensión a estas cuestiones de cómo pensar el deseo y cómo pensar el grafo. Entonces volvemos a esta cuestión, a rescatar la célula elemental de la que hablábamos, del grafo. A este punto a la derecha le vamos a llamar entonces delta, delta mayúscula. Y es el punto de la necesidad. Vean, aquí somos todos unos bebés naciendo, recién nacidos. Como decía Lacan, un costal de órganos, un cuerpecito ahí que no es más que necesidad, que es el punto inicial para poder llegar a ser sujetos. No nacemos subjetivados, no nacemos en el lugar del sujeto, nacemos como cuerpo biológico, pura biología y pura necesidad. Entonces, sobre estas nociones es que Lacan produce, las nociones me refiero a las anteriores, ¿no? Enunciado, enunciación, mensaje, código, shifter. Sobre esas nociones se produce la célula elemental, que yo insisto que salen de la representación que hace Saussure, de esas ondas ahí, de cuando emitimos una palabra y se encuentra el significado con el significante, que son ahí como una nebulosa, ¿no? No sé si la recuerdan. Entonces, este es el grafo uno que sale de su versión del sujeto, el texto titulado su versión del sujeto. Entonces, pues son tres grafos. El grafo con su lógica va a operar siempre completo. O sea, aquí no hay que pensar que esté incompleto, ¿eh? Va a operar siempre completo. El uno, el 2 y el 3 no son más que recursos didácticos de Lacan. Esas divisiones, separaciones son recursos didácticos.
Y considerar que el vértice inferior derecho, donde comienza la flecha de la intención, se va a nombrar ese barrada, ¿no? Que es la barradura del sujeto. Sujeto que no es más que efecto del lenguaje y por ello está al comienzo de cualquier consideración sobre él. Es decir, Lacan va a partir del sujeto, va a teorizar considerando esta introducción que lo distingue de Freud, que, que lo va a desmarcar del yo, considerando que somos sujetos del lenguaje, efectos del lenguaje, que hablamos, que somos el dichoso neologismo par l'être, que somos seres del lenguaje, atrapados en el lenguaje, consecuencia del lenguaje o como todas esas posibilidades que podemos hacer de lectura. Pero, es decir, sujeto y lenguaje, no hay modo, son como pleonasmos, no hay modo de separarlo. Entonces, bueno, también habría necesidad de rescatar esta cita que tampoco quise transcribir. Bueno, esta no la quise, esta sí fue intencional. Tomarle la foto está en su versión del sujeto. Aquí está la página, en escritos 2, porque son cuestiones fundamentales que tenemos que seguir trabajando sobre el grafo. Entonces, no sé si alguien quisiera leerla y podríamos aquí cerrar hoy, porque ya para dar espacio o seguimos avanzando como quieran. ¿Alguien que quiera leer esta parte de Lacan? No, no hay voluntarios. ¿Le tienen miedo a las rayitas? Ah, no es cierto. No, yo aquí lo tengo. ¿Qué página es? Sí, 780. 785 del escritos 2, A ver, justo al 780 inicio de la página. He aquí, aquí. Es que por chance no es la favor. misma. ¿No es la misma que tienes tú? Yo tengo la versión. Y si lees de la pantalla, ¿no? ¿No alcanzas? A ver, casi, sí. Sí, por favor. A ver. Desde el principio, ¿no? He aquí lo que podría decirse que es su célula elemental. Grafo 1. Confrontar grafo, no sé. Se articula allí lo que hemos llamado el punto de basta, por el cual el significante detiene el deslizamiento, indefinido sino de la significación. Se supone que la cadena significante está soportada por el vector S', bueno, S mayúscula, S mayúscula prima, sin entrar siquiera en la fineza, sin entrar siquiera en la fineza de la dirección retrógrada en que se produce su cruzamiento redoblado por el vector delta S mayúscula barrada, véase únicamente en este último el pez que engancha, menos propio para figurar lo que hurta a la captación en su nado vivo, que la intención que se esfuerza en ahogarlo en la onda del pretexto, a saber, la realidad que se imagina en el esquema etológico del retorno de la necesidad. La función diacrónica de este punto de basta debe encontrarse en la frase, en la medida en que no cierra su significación, sino con su último término, ya que cada término está anticipado en la construcción de los otros e inversamente sella su sentido por su efecto retroactivo. Ujú, muchas gracias. Pues aquí hay muchas cosas de las que ya hemos hablado, por ejemplo, de la función diacrónica y sobre todo del punto, de lo necesario del punto. Vamos a verlo acá en el grafo, que aquí es donde retroactivamente, es decir, sale de derecha a izquierda, pero es hasta que llega a su final el discurso, aquí es el discurso consciente, hasta que termina, que con su punto final retroactivamente es que podemos encontrar el sentido. Y ahí también me quedé pensando el otro día, por ejemplo, en cuando, no sé a quién le pase, pero nos pasa a muchos, o quizá de eso un poco nos cura el análisis, de que nos deje de pasar, esta anticipación a lo que el otro dice.
Por ejemplo, ya estamos reaccionando a mitad de lo que el otro dice porque como el lenguaje nos permite completar la oración, pero nos permite completarla de muchas maneras. Por eso he insistido acá que no hay diccionario de frases, porque podemos iniciar una frase y cada quien completarla de muchas maneras diferentes, pero en común tener un primer inicio igual. Entonces, cuando estamos atrapados en en este mimetismo con el otro, em, ya estamos reaccionando emocionalmente y el otro ni ha terminado. Y el otro hasta nos advierte, no, espérate, no he terminado, no, ya te enojaste y ni he terminado, ¿no? Y sí, efectivamente el otro termina y uno dice, ah, pues ¿para qué me enojé si no iba por ahí, ¿no? Es por ahí un poco estas cuestiones. Luego lo del punto de basta. Vamos a ver también que es el punto de capitón, de capitonado, ahí donde se fija el significante con su significado, pero no va a ser, gracias a Dios, eso es algo que Lacan descubre, que insiste y sobre lo cual nos hace tener presente siempre en la clínica, que el objeto no está fijado a su significado. El significante no está estrechamente fijado, congelado en el tiempo eternamente a su significado, o estos dos elementos no están ahí como hilados con tanta tensión que no habría espacio para el movimiento, es justamente a la inversa. Es elástico este punto donde se encuentra significado con significante. Eso es el punto de basta. Entonces, bueno, esta es la argumentación que está aquí. Tomaría mucho tiempo detallar todo este fragmento, estos que son 3 párrafos, pero bueno, aquí está la base, eh, el argumento que sostiene a esta célula elemental llamada grafo uno. Entonces tenemos que el vector que ya habíamos, que aparece acá, ¿verdad? Que nos leyeron, S' y delta mayúscula S barrada. El primero es la cadena significante y el segundo es la intención. O el discurso de la racionalidad o de la realidad, Lacan le van nombrando de muchas maneras. Ya habíamos dicho que este delta mayúscula es el cuerpecito biológico, es la pura necesidad. Y bueno, y todo esto nos permite entender en Freud el efecto retroactivo, o como en alemán se dice el Nachtraglich. Es esta retroactividad a la que hablamos en la oración hasta que se alcanza el punto final, es que yo puedo regresar al principio, porque cada uno de los elementos significantes que componen esa cadena se van a resignificar entre ellas. Eso es lo que distingue a la lingüística de lo que hace Lacan con la lingüística. No se trata de un significado con un significante, una cosa que estuviera respondiendo a un nombre y estén bien fijados, sino a la multiplicidad de significados porque cada significante de la cadena va a alterar a su vecino. Entonces, esta retroactividad en Freud también permite leer los dos momentos del trauma, donde un trauma no se origina en su primer momento, sino en uno segundo diacrónicamente, pero que va a resignificar al primero. Eso también se lee aquí en la célula elemental. Luego tenemos que en el segmento de entrecruzamiento, que es posible tanto en español como en francés, por convención derivada de la estructura de la cadena significante, esta es la de la derecha, la que está aquí en el S2, que es también el inconsciente, ¿verdad? Al ser el último término, determina, fíjense, está al último, pero va a determinar, por eso está la flecha aquí retroactiva, regresándose
porque yo primero emito un significante, luego otro, pero este segundo va a resignificar al primero. Vean cómo nos alejamos de nuevo. No hay manera de quedarnos ahí atorados entre un objeto y su nombre, sino en cómo un significante va a alterar al otro y viceversa, ese otro va a alterar al primero. Entonces dice, al ser el último término, determina a los anteriores, pero al mismo tiempo ya fue anticipado. Piensen en esto que les decía, de que empezamos a escuchar al otro y ya podemos llenar ahí, em, cada quien desde su imaginario va a llenar, pero de que se puede porque la lengua lo permite, porque pues hay reglas, ¿no? Después de un artículo hay un sustantivo, después de un sustantivo no, perdón, después de un artículo, sí, hay un sustantivo, el sustantivo puede llevar un adjetivo, o ese sustantivo estar en posición de sujeto y requerir un verbo. Entonces ya nuestra cabeza, que está estructurada como un lenguaje, pues permite esa anticipación. Entonces, fue anticipado, dice, y determinado a la vez por esos términos de la cadena. Es decir, para ponerlo en palabras llanas, simples, una palabra le da sentido a la otra y a la otra, pero a la vez hay que esperar a que llegue la última para de nuevo iniciar. Aquí está la flecha que nos regresa y de nuevo a resignificar. Aquí nos vamos a tener que quedar por cuestiones de tiempo, pero esto tiene consecuencias que hay que discutir, que hay que analizar. Aquí está la gráfica, bueno, visualmente representado. ¿Qué consecuencias tiene esto que acabamos de decir? Bueno, pues dejo de compartir, nos da tiempo de algunas preguntas, eran de mis comentarios, de que me digan si hacemos el ejercicio de la banda de Moebius aquí entre nosotros, con tijeras y hojitas en mano. Sí, 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 pues justo me comentaba Dani que iba a haber la necesidad de otra reunión para poder abordar esto que ella viene trabajando. Yo le decía que me encantada, ¿no? Pero que ella también quería exponerlo por acá con ustedes para ver qué opinaban, si continuamos. No, yo creo que podemos detener a lo mejor la grabación, ¿no? Ya más bien nosotros nos... Las preguntas también antes, ver si alguien tiene preguntas.